Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más en Informa Radio, en historia, en una hora con la historia, con don Pío Moa. Don Pío, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, estamos en un momento histórico, se puede decir. Estamos en tiempos muy convulsos. Sí, estamos en un momento en que las fuerzas que desde siempre han estado, desde hace más de un siglo, han estado empeñadas en destruir la cultura española y la propia nación española, Sí. pues parece que están llegando a su término. Están llegando a conseguir lo que buscan. Bueno, yo antes de meternos en materia, si le parece, don Pío, podríamos hacer siempre mención a esas reflexiones que hace usted en su blog, Más España, Más Democracia, y también a su último libro, ¿no? Un libro, en cierta manera, también de memorias. Sí, hablaremos de todo ello, ¿no? Sí. Bueno, ya hemos hablado de que hay un proyecto desde hace muchos años de transformar España en una confederación de naciones, de supuestas naciones, una confederación republicana, porque evidentemente la monarquía también está descartada. Está descartada sobre todo porque procede del franquismo. La democracia procede del franquismo y la Unión Nacional procede del franquismo. Y esta es una de las razones por las que quieren acabar con ellos. Pero hay detrás un proyecto golpista que viene ya de muy lejos. O sea, para entender, voy a repetir algo que ya leí, pero que merece la pena, hay que meterlo bien en la cabeza a la gente. O sea, para entender el golpe en curso, que es un golpe a lo nazi, o sea, usar formas legales para destruir el contenido de la legalidad, la democracia, pues debemos remontarnos un poco en la historia. Porque no se trata, como creen muchos, de que el doctor tenga una afición desmedida al poder y de que sea un narcisista y no sé cuánto. Todo eso puede ser verdad, pero es completamente secundario. Hay mucha gente así, claro. Sin embargo, no Claro. Se trata de un proyecto en el PSOE que data de su 11 Congreso en 1918, que se celebró por una parte en plena euforia sovietizante y por otra sobre la base de los 14 puntos de Wilson. Los 14 puntos de Wilson, como lo que se acabó la Primera Guerra Mundial, pues pretendían establecer ya una paz casi eterna, ¿no? Una paz segura. Sí. Y uno de sus aspectos, uno de sus puntos, pues fue el de la autodeterminación de las naciones. Eso estaba diseñado para destruir el imperio austrohúngaro, el imperio ruso y el imperio alemán y, por supuesto, el otomano. Porque estos eran imperios que se extendían sobre una serie de grupos de culturas diversas, de comunidades culturales diversas, que no naciones, como se ha llamado a veces impropiamente naciones culturales. Una nación es una comunidad cultural con un Estado propio, ¿no? Sí. Y entonces con eso se destruían estos imperios y aquí en España mucha gente, bueno, los separatistas en general, empezaron a considerar que había llegado su momento. Había llegado su momento y vamos, como decía el loco este el andaluz. Blas Infante. Ha llegado el momento de decir adiós a la vieja España y todo esto, ¿no? Y que, claro, Andalucía tendría que islamizarse, ¿no? El programa está implícito en la bandera que llaman andaluza, que se impuso en la transición. Es una bandera islámica que quiero recordar que Aquilino Duque llamaba la aljofifa. Sí. Bueno, vamos a ver, los vascos le llaman la ikurriña, los catalanes le llaman la señera,
Pues aquí le podemos llamar la cofifa, ¿no? Que tiene un aire así como árabe y al mismo tiempo pues es una expresión popular, aunque ya está en desuso, ¿no? Una cofifa es un paño de barrer el suelo, ¿no? Recordemos que en las elecciones anteriores en Andalucía, en las de la infausta Olona, que ha demostrado ser una chiflada, ¿no? Y ha sido una suerte para Vox desprenderse de ella, ¿no? Pues yo insistí mucho en que había que ir al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es el separatismo, que intenta extenderse a Andalucía. Y la cuestión de declarar a Blas Infante padre de la patria andaluza, la cuestión de aceptar la bandera islámica, no son cosas así sin importancia, ¿no? Porque eso lo adoptaron tanto los de derechas, la UCD, como el PSOE, como los andalucistas, etc. Esto, ya digo, es una cosa siniestra, porque todo eso implica un programa, implica la desnaturalización de la historia de Andalucía, la falsificación de esa historia, ¿no? Que es en lo que se basa casi todas estas tendencias. Cuando hablan de una confederación de naciones, quiere decir que vamos a destruir la nación española porque no reconocemos que haya una nación española, sino un Estado, como el Estado austrohúngaro, que se extiende sobre diversas naciones, ¿no? Comunidades culturales. Pues esto es un poco el plan. Y bueno, yo decía que en aquellas elecciones había que insistir en estos temas que todo el mundo quiere dejar de lado. Y efectivamente, la Macarena Olona, pues no insistió para nada en ello. No. Fue a la clásica politiquería de esta reivindicación, la otra, de a ver quién crea más escuelas o más hospitales o lo que sea, ¿no? Cuando está en cuestión cosas de mucho más fondo. Sí. Y bueno, el resultado fue, como sabemos, que Vox se volvió irrelevante en Andalucía y quien sacó el partido fue el PP, porque si el PP y Vox querían cosas semejantes, pues es mejor votar al PP, es Claro. más útil porque tiene más gente, tiene más experiencia de gobierno, tiene más todo lo que quiera, ¿no? Este es el gran problema, la gran dificultad que tenía Vox y que verdaderamente pues por eso se echó a perder la ocasión. La ocasión. Bueno, es decir, como que España no sería una nación, que es lo que decían los separatistas, sino un Estado compuesto de distintas naciones, oprimidas por el Estado que llaman español, ¿no? Así que lo que había que conseguir es que se autodeterminaran, es decir, se separaran. Este era un concepto golpista contra la historia, contra la unidad y la cultura de España, construidas desde los Reyes Católicos, construidas sobre un modelo muy anterior, sobre el modelo del reino hispanogodo, a partir de Leovigildo. Bueno, pues, o sea, con esta, precisamente se dedicaron sistemáticamente a desacreditar la historia, la unidad y la cultura española. Y en esto, por supuesto, el PSOE colaboró. El PSOE, los separatistas y los republicanos y otros, los regeneracionistas tipo Ortega, Azaña, etc. Este golpismo pues trajo la destrucción del régimen liberal de la Restauración, que era un régimen de libertades, un régimen muy aceptable en el cual España estaba progresando lentamente, con mucha mediocridad, pero progresando. Sus enemigos, en cambio, eran más mediocres todavía, pero ellos se creían una gran cosa, ¿no? Y lo que querían destruir el Estado, el régimen liberal. Luego este golpismo, aunque no consiguió su objetivo, consiguió destruir el Estado, el régimen liberal. Luego trajo una república caótica y en esa república el PSOE y los separatistas, en especial los separatistas catalanes, pues se aliaron para destruir la democracia republicana en dos nuevos golpes. El golpe de octubre del 34 y el golpe de la falsificación de las elecciones del 36, que fue un verdadero golpe porque destruyó la legalidad republicana. Es muy importante tener en cuenta que la legalidad, en todas las sociedades, pues
se manifiestan muchos intereses divergentes, incluso opuestos, se manifiestan sentimientos, aspiraciones, etcétera, que pueden chocar entre sí y derivar en una especie de guerra de todos contra todos. Y la legalidad es lo que impide que esto ocurra. Cuando se destruye la legalidad, con eso se abrió el camino a la guerra civil. Y actualmente estamos en una situación en la que se está destruyendo la legalidad, salida de la transición, y bueno, el resultado solo puede ser el que ya hemos visto con la restauración y con la república, ¿no? Esperemos no llegar a la guerra civil, desde luego, pero no creo que vaya a ocurrir. Pero no hay que ser demasiado frívolos con estas cosas. No. Hay que decir, no, es imposible. Bueno, mire, antes de la guerra civil todo el mundo decía en España que va, imposible. Como dicen los que vienen de Venezuela, nosotros creíamos que era imposible lo que ha terminado ocurriendo allí. Y actualmente estamos en un proceso que se parece bastante al de Venezuela. Y en la guerra civil es importante que pudieron haber ganado los del Frente Popular, pero como reconocía el socialista moderado Besteiro, este fue completamente marginado, lógicamente, pues Besteiro reconoció que afortunadamente habían vencido los enemigos de la sovietización y de la disgregación del país. Esto lo dijo, creo que nadie explicó mejor el contenido de la guerra civil que Besteiro. Lo terminó, ¿no? Por desgracia, Besteiro fue condenado, primero pedían la pena de muerte. ¿Por qué? Pues porque decían, bueno, sí, efectivamente no es como Largo Caballero ni como Prieto, pero se mantuvo en el PSOE. De una manera u otra contribuyó a lo que fue condenado a prisión perpetua, a pena, o sea... Sí, a cadena perpetua, ¿no? A cadena perpetua. Era en principio 30 años, pero las cadenas perpetuas a las que se condenó a mucha gente al terminar la guerra, en realidad duraron entre 3 y 6 años, casi todos. Sí. O sea, ahora quiero recordar el libro de Miguel Platón, ¿no? Miguel Platón, sobre la represión de posguerra, que es, es un libro definitivo. Es un libro además que se lee muy bien. Creo que tiene algunos errores que ya comentaré en el blog, pero errores no en cuanto a lo que hace, no en cuanto al trabajo de archivo y en cuanto a los números, al número de víctimas, etc. Víctimas se puede llamar víctimas, ¿no? Porque eran casi todos criminales reales, ¿no? Eran criminales, eso es. Y con los que se identifican precisamente todos estos señores que hablan tanto de la represión. Seguramente cayeron algunos inocentes, era inevitable en una situación como aquella. Pero si se llama a todos víctimas, uno se identifica con los criminales. Porque hace que, banaliza el crimen y, por otra parte, iguala la inocencia al crimen. Y esto es lo que vienen haciendo desde hace muchos años, lo vengo diciendo ya con los de la memoria histórica y digamos, la democrática, ¿no? Bueno, pues afortunadamente ganaron los que mantuvieron la unidad nacional, que mantuvieron la paz y la continuidad histórica y cultural de España frente a quienes querían sustituirla por un sistema soviético o querían romperla en varias naciones, ¿no? Independientes o confederadas, da igual. El franquismo dejó la herencia, ya digo, de la unidad y finalmente de la democracia y la monarquía. Es decir, hubo una vía franquista a la democracia, que fue la que quisieron liquidar los enemigos, entonces los socialistas, los separatistas y compañía, ¿no? Quisieron sustituirla por una vía frente populista, que reconociera la legitimidad del Frente Popular. Y por desgracia la historiografía de derecha es muy roma y utiliza los mismos conceptos que la izquierda y habla de un bando republicano en la guerra civil, un bando republicano que destruyó la república. Bueno,
El caso es que la verdad es que como ni el PSOE ni los separatistas hicieron oposición real a Franco, excepto la ETA en los últimos años, pues el problema que planteaban de la Confederación, de la secesión, etcétera, pues parecía olvidado y superado. Pero no fue así del todo. Al llegar la transición desde el franquismo, es decir, como digo, por la vía franquista, el PSOE, los separatistas y los comunistas trataron de ponerle la vía contraria. Como digo, que enlazara con una imaginaria legitimidad del Frente Popular. Es necesario entender bien esto, porque es el problema de fondo, aparte de las cuestiones un poco anecdóticas o las maniobras de ocasión, etcétera, que están constantemente en la superficie de la política, ¿no? Este es el fondo. Y la vía antifranquista, que no podía haber conducido a ninguna democracia, porque ninguno de los partidos que la defendían era democrático, pero se presentaban así, tranquilamente, ¿no? Y solo podía haber conducido a un caos, pues fue abrumadoramente derrotada en el referéndum de 1976, del que casi todo el mundo quiere olvidarse. Pero el proyecto no desapareció, sino que se mantuvo recurriendo a tácticas subterráneas o en segundo plano, ¿no? Y consistió en atacar al franquismo, deslegitimarlo, denigrarlo sistemáticamente, y consiguió ganar una primera batalla cuando introdujo en la Constitución el término nacionalidades, que en sí mismo negaba la unidad nacional, lo que proclamaba la misma Constitución, y constituía una especie de, digamos, de bomba de relojería, que ya vemos que está estallando. El paso del proyecto golpista a primer plano, pues ya se dio con la llamada Ley de Memoria Histórica y luego democrática, que ha sido orquestada una vez más por socialistas y separatistas, la cual, al deslegitimar al franquismo, deslegitimaba implícitamente todo lo que venía de él. Como digo, e insisto, la democracia, la transición y la monarquía. Una vez impuesto ese principio de deslegitimación del franquismo, las consecuencias pues tenían que ir llegando por sus pasos, y así ha venido siendo. Por no extendernos, pues una clara consecuencia fue el referéndum separatista del 17, fue un golpismo regional, ¿no? Que ahora se ha convertido en golpismo gubernamental. O sea, esta alianza de separatismo y socialismo viene de muy atrás y es fundamental para entender la evolución que hemos tenido. Eso, además, se ha producido después de décadas de corrupción progresiva de las instituciones, desde el Poder Judicial a la universidad. El Poder Judicial fue el primer ataque cuando declararon la guerra a Montesquieu, declararon la muerte de Montesquieu, que de hecho era un golpe de Estado en cuanto llegó el PSOE al poder en 1982, poco después, ¿no? Y que el PP en un primer momento denunció y a continuación se unió a él, como suele. Es decir, bueno, no vais a ser los únicos que dominéis el Poder Judicial, nos lo vamos a repartir entre nosotros dos, y está muy bien. Con lo cual, los jueces dejaban de ser jueces y en realidad se convertían en funcionarios del partido que los había propuesto, ¿no? Esto lo hemos visto de una manera verdaderamente vergonzosa, con motivo de la, en fin, sí, de la, no sé, se me van las palabras de la memoria, o sea, eso es. Pero claro. Además, ahora mismo resulta que los obispos han felicitado al doctor y diciéndole que van a colaborar en pro del bien común. ¿El bien común de quién? Eso los obispos. Los obispos que cuando la profanación de la tumba de aquel que salvó a la Iglesia del exterminio, se callaron cómplicemente. Sí. Bueno, esto, claro, es una degradación de las instituciones peligrosa, pero seguramente en las instituciones sigue habiendo gente con una concepción patriótica y democrática que son los que tienen que moverse. No olvidemos que Feijóo también cree que España viene a ser una especie de Estado opresor sobre diversas naciones sin Estado. Lo ha dicho así. Y ha obrado en consecuencia.
obrado como el moreno nocilla en Andalucía, ¿no? Pero claro, con más fuerza. Porque en Andalucía no hay un idioma propio, pero tratan incluso de crear un idioma andaluz. Así que Vox es hoy la única oposición real, con los defectos que quieras, pero es la única oposición real. El contenido esencial de ese golpe, ya digo que es bien claro, para quien quiera abrir los ojos, es el proyecto socialista separatista de 1918, que fue de un modo más o menos consciente, más o menos explícito, con muchas vueltas y revueltas, y a veces contradicciones, pues trata de invertir la historia y la cultura nacional española y ha dado lugar ya a la destrucción de dos regímenes de libertades, la Restauración y la República, ha provocado una guerra civil y amenaza hoy muy gravemente a la actual democracia y a la propia nación. Lo que queda de democracia, porque hoy día prácticamente es una democracia fallida. La democracia con leyes como las de memoria o las de género, que son leyes totalitarias y completamente contrarias digamos, al Estado de Derecho. Al Estado de Derecho, no. Pues evidentemente no es una democracia real, ¿no? Es una democracia enferma. No sé si fallida, pero casi fallida. Bueno, el golpismo, y esta es otra cuestión esencial, al ir destruyendo, socavando la legalidad, pues reduce la política a una cuestión de fuerza. Ante el golpismo, lo único que hay que proponerse es resistirlo y desactivarlo mediante una verdadera rebelión cívica, hasta llevar a sus responsables ante los jueces. Esto es muy importante hacerlo porque si no puede ser que terminemos mal, ¿no? Si no, una guerra civil en contragolpes y cosas por el estilo. Abascal lo ha expresado, dice, o el doctor y su cuadrilla van al banquillo o los demócratas iremos a la cárcel, como en Venezuela, por ejemplo. Bueno, pues vamos a ver cómo está la situación ahora mismo. Una posibilidad real que hubo fue que el rey pues se negara a la investidura de Sánchez. De este individuo, ¿no? El rey tiene la obligación de defender a la nación y la democracia y ha propuesto la investidura de un enemigo cerrado de las dos para que gobierne España. Esta ha sido una batalla perdida, aunque no sabemos si Felipe VI tendrá todavía un as en la manga para impedir el desastre, porque tiene que ser consciente de que nos jugamos muchísimo. Y ahora viene la batalla de la amnistía. Derrotar la amnistía arruinaría, en parte, los actuales manejos contra España y contra la democracia. Parece que la amnistía puede ser bloqueada desde el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Pero sospecho que no va a ser así. Contra lo que mucha gente piensa, el PP tiene interés también en la amnistía, aunque tenga que hacer el paripé de oponerse por temor a Vox. Más o menos como se opuso, entre comillas, al rescate de la ETA por Zapatero o a la toma del Constitucional por el PSOE. O sea, siempre ha colaborado con los separatistas, el PP, no solo el PSOE, y ese es un punto básico de su política general, no es un error. El PP no es un partido españolista, como creen tontamente sus votantes, o muchos de ellos, sino un partido europeísta, que aspira a disolver la nación bajo las directrices de la burocracia de Bruselas. El intento de sustituir la bandera de España por la de la Unión Europea y por regionales, como hicieron en Andalucía y en otros, es un manejo que están haciendo, ¿no? Ellos siempre han estado en contra de la bandera nacional, de hecho la prohibían en sus mítines. Lo que pasa es que actualmente pues no pueden hacerlo, pero tratan de maniobrar para sustituirla por la de la Unión Europea, combinada con banderas regionales, como la COFIFA en Andalucía. Y en Andalucía hicieron esto, difundir esta doble bandera, ¿no? Bueno, pues esto no es una simple anécdota. Insisto en que en sus mítines prohibía hasta hace poco la bandera nacional, sin que sus votantes se quisieran dar por enterados. Y por lo tanto, todo va a depender de Vox y de la movilización ciudadana, en la calle y en las instituciones. Hay algo nuevo desde la misma transición. Por una parte, la presencia de banderas nacionales
que se ha vuelto masiva, y demostrando que no han conseguido destruir el patriotismo popular. También en la República creyeron que lo habían destruido. Luego resultó que no. Y asimismo también otra cosa nueva es la presencia de una gran cantidad de jóvenes. Y ahí está la clave para derrotar la amnistía y, en cualquier caso, al Frente Popular de facto que nos amenaza. Insisto en que es un error creer que el doctor en estafa sobra por narcisismo, afición al poder, por supuesto también, ¿no? Pero todos los políticos tienen afición al poder. Yo creo que la mayoría son bastante narcisistas, ¿no? Es parte de un proyecto estratégico, ya digo, que es esa transformación de España en una confederación. En fin, he tratado, yendo a lo que habíamos dicho de libros, pues por una parte quiero señalar algo que he hecho, ¿no? El sentido en que he desarrollado el trabajo historiográfico. A principios de este siglo, escribí la trilogía, que no fue planeada como tal, decía los orígenes de la guerra civil, los personajes de la República vistos por ellos mismos, y el derrumbe de la República y la guerra, ¿no? En ediciones en cuanto. Bueno, por orden lógico, el primero tendría que haber sido el de los personajes, porque ofrece un panorama de la época desde el desastre del 98, es decir, examina las raíces históricas próximas de la guerra y de la República, ¿no? Y este libro, el de los personajes, está compuesto con una metodología que creo que es original, que consiste en contrastar las memorias más significativas de los principales protagonistas. Es un método enormemente fructífero, porque permitió derrumbar gran número de pseudomitos al mostrar las versiones directas de los protagonistas, mejor que las interpretaciones que hacen de ellos numerosos comentaristas e historiadores. Que uno va a lo que realmente decían y dice, bueno, muchas veces no tiene nada que ver con lo que cuentan estos historiadores de pacotilla. En conjunto, esta trilogía no ha podido ser rebatida en ningún punto importante, incluso en puntos secundarios, ¿no? Por la que podríamos llamar la casta de profesionales de la falsedad, como les llamaba Julián Marías. Y una gente que está tan a gusto o se adapta tan fácilmente a las leyes antiintelectuales, antiuniversitarias y anticonstitucionales de memoria. Bueno, pues si la cuestión de la guerra compone un tema esencial, tanto historiográfico como político, de la España de hoy, otro tema menos estridente, pero que no es menos decisivo, es el del europeísmo. Desde principios del siglo pasado, el europeísmo, lo que llamaban la entrada en Europa, ha sido como si España hubiera estado alguna vez en otro continente, o en otra cultura. Bueno, pues esto ha sido una clave fundamental en la política española. Lo asombroso es que para un entusiasmo tan generalizado a diestra y siniestra por Europa, pues la labor historiográfica o ensayística sobre Europa pues haya sido tan esquelética. Esto es una falta que revela hasta qué punto el europeísmo español es esencialmente retórica vacía, es puro provincianismo. Y para ir remediando este inconcebible hueco, he escrito una nueva trilogía de ensayos, que tampoco estaba planeada en principio. Primero, es Europa, una introducción a su historia. Luego, hegemonía española y comienzo de la era europea. Y la Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea. La clave de esta trilogía es la concepción de una época especial de la historia humana, comenzada por las exploraciones españolas que descubren el mundo, no solo América, que ya es mucho, ¿no? Y que convierten a Europa en el eje de la evolución humana hasta, al menos por ahora, su final en la Gran Guerra, que también podría llamarse la Guerra de las Tres Ideologías, es decir, del liberalismo, el marxismo y el fascismo, en particular el nazismo, ¿no? Bueno, pues actualmente he publicado hace muy poco 2 libros. Acaba de salir en las librerías una reimpresión del libro de Un tiempo y de un país, que son mis memorias de la época del PCR Grapo. Creo que esto ya lo hemos comentado, pero bueno, lo repito porque
así se recuerda, ¿no? Interesa, sí, sí. El título viene a ser un sarcasmo contra la pretensión interesada de que el Grapo era un montaje misterioso de no se sabe bien quiénes, de Andalucía o de la extrema derecha, en fin, y ajeno al país y al tiempo aquel que se vivía. Y también el título imita irónicamente la pesada canción de Raimon d'un temps d'un país, que venía a ser casi un himno progre, ¿no? Que renegaba del pasado y anunciaba un tiempo que será el nostre. El libro es un retrato parcial, que todos lo son, del ambiente social español de los últimos años del franquismo y del comienzo de la transición mediante la vía franquista a la democracia. Algo que un tiempo que pretenden olvidar o desfigurar desde hace mucho las historias o historietas opinadas. Y también retrata el espíritu de la perspectiva revolucionaria. En alguna ocasión etiqueté al Grapo como el último, no sé si se quiere penúltimo, coletazo de la Guerra Civil, y ciertamente fue el último coletazo en España del movimiento comunista, marxista-leninista, tradicional, comenzado en los años 20 del siglo pasado. De ahí el fondo de la portada pues, es la célebre estatua del obrero y la coljosiana en Moscú, está en Moscú, en un parque de Moscú. Y las 6 fotos de la portada, que son extraídas de la prensa, pues corresponden a 6 dirigentes de aquel partido, había otros, claro, pero vamos, incluyéndome. De ellos, los 3 de arriba fueron muertos por la policía, lo cual es un indicio del carácter trágico de aquella tentativa utópica y desesperada inconscientemente. Bueno, pues este libro ha salido con muy poca diferencia de tiempo con el de otro de Recuerdos Sueltos, Adiós a un tiempo, que salió a su vez con algún retraso, y ahora los 2 libros casi se han solapado. Yo creo que combinan muy bien de todas maneras. Adiós a un tiempo expone un poco una visión muy personal de muchas cosas, vamos, desde la infancia hasta la madurez, ¿no? Mías, ¿no? Y bueno, mientras que el otro, de un tiempo y de un país, más bien se plantea en el plano social e historiográfico. Digamos que uno es personal y el otro social, vamos a decirlo así. Bueno, pues yo creo que con esto podemos pasar al tema de hoy, ¿no? Sí, realmente estamos viendo los mitos del franquismo. Todo esto se basa en el libro Los mitos del franquismo, que en realidad son los mitos del antifranquismo, pero bueno. Y hemos visto, como estamos todavía en la época de la Segunda Guerra Mundial, hemos hecho algunas analogías y diferencias, porque son realmente grandes diferencias, entre Franco, Hitler y Mussolini. Y un hecho, algo que hizo el franquismo, fue enviar la división azul a Rusia. O sea, cuando se dice que el franquismo no participó en la Segunda Guerra Mundial, pues es cierto, pero tiene alguna que otra excepción, ¿no? Y esta es una de ellas. Y la división azul es quizá la más famosa de las innumerables divisiones que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Esto es un hecho singular, precisamente por su origen nacional, ¿no? Así, por ejemplo, cuenta con esto lo señaló Stanley Payne y me parece verdad, ¿no? Cuenta con una copiosa bibliografía de historias, diarios, memorias, artículos de prensa, con películas, documentales, hasta tebeos, ¿no? Y baste citar a autores como Fernando Vadillo, Caballero Jurado, Kleinfeld y Tams, escribe un libro muy interesante, John Scott, Kovalyov en Rusia, Moreno Juliá aquí en España, en fin, y otros, Francisco Torres, Pablo Sagarra, en fin, Salvador Fontenla, Fernández Copel, Bushinsky, Reverte, o sea, me refiero a Jorge Martínez Reverte, Proctor,
Ogier, Luca de Tena. Luca de Tena fue redactor, Torcuato Luca de Tena fue redactor de la divulgadísima memoria del capitán Palacios. Eso es, embajador. Sí, sí, embajador en el infierno. Exactamente, y bastantes más. Ujú. También ha dado pie a mucha novela, como la de Tomás Salvador, Idígoras, Adro Javier, Luis Romero, las recientes de Blanco Corredoira, José Manuel de Prada, y otras, o la mía mismo Sonaron gritos y golpes a la puerta, que parte de ella, la segunda parte, se refiere a la guerra en Rusia. Bueno, ese interés ya la destaca como una unidad militar especial, porque su actuación fue también bastante atípica en aquella guerra. O sea, lógicamente los antifranquistas han explicado la División Azul de varios modos. Servilismo de Franco hacia Hitler, maniobra para deshacerse de los falangistas radicales, etc. O afirmando que los voluntarios habrían sido forzados o se habrían alistado por hambre o para lavar conductas de izquierda o por euforia después de unas copas o para pasarse a los soviéticos o por el sueldo eran 7 pesetas, bastante menos que el de los milicianos del Frente Popular, era 12. Se les ha tachado de criminales e indeseables, de no hacer prisioneros, de haber luchado mal y sufrir solo derrotas. En fin, se ha hecho todo lo que podía ser mentiras, ¿no? La BBC, que era solidaria con Moscú, le montó campañas de descrédito. Se compondría, según la BBC, de presidiarios que eran además despreciados y usados como carne de cañón por los alemanes y que había sido aplastada por los rusos, etc. En estas versiones ha destacado hacia un tiempo Martínez Reverte, que es un comunista o es comunista y que es hijo de un divisionario, ¿no? Otro que se llama Núñez Seixas, próximo al separatismo gallego, Rodríguez Jiménez y otros, ¿no? En fin, morralla, si vamos a ser sinceros. Sí. El 22 de junio de 1941, Hitler rompió el pacto con Stalin y lo atacó, la llamada Operación Barbarroja. Todo el mundo esperó una reedición de la Blitzkrieg, la llamada Blitzkrieg, la guerra relámpago, y la derrota soviética en pocas semanas. También los ingleses estaban muy preocupados por eso. Por la euforia del momento, pues también Italia, Rumania, Finlandia, Hungría y Eslovaquia declararon la guerra a Moscú. Y otros países pues aprestaron voluntarios. O sea, Noruega, Croacia, Bélgica, Dinamarca y Holanda, de allí que estaban ocupadas por la Wehrmacht, pues de allí salieron también cierto número de voluntarios, ¿no? Y gobiernos como los de Suecia, Portugal, Bulgaria o Francia de Vichy, pues mostraron su satisfacción, porque a ninguno de ellos les gustaba la guerra en el occidente europeo, Franco tampoco, como ya hemos dicho, ¿no? Pero la guerra para acabar con la Unión Soviética, pues les parecía muy bien a todos. Además, para Inglaterra le venía maravillosamente porque desviaba de Inglaterra la principal atención de Hitler. Además, quizá el Reich, o sea, Alemania y la Unión Soviética, se agotasen en una lucha colosal, con lo cual dejarían a Inglaterra como el gran beneficiario de ella. Aunque claro, si Barbarroja se cumplía, si la Operación Barbarroja salía adelante, pues Inglaterra quedaría en posición insostenible en el norte de África y en Oriente Próximo. Y USA probablemente se volvería muy renuente a intervenir. En el libro La Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea, que es un enfoque nuevo sobre todo esto, pues señala también algo que mucha gente no tiene conocimiento, y es que Roosevelt era muy renuente a entrar en la guerra. Prometía y hacía así, pero vamos, Churchill estaba desesperado, implorándole que de una vez se metiera y no lo consiguió hasta finales del año
31. En España, la invasión de la Unión Soviética pues entusiasmó a muchísima gente por razones contrarias a las de los ingleses, ¿no? A las de Inglaterra. Porque por fin se rompía la alianza contra natura entre Berlín y Moscú. Así que miles de felicitaciones colapsaron la embajada alemana y una multitud vitoreó a Alemania y a Hitler, por ejemplo, en la Plaza de Cataluña de Barcelona, que fue una iniciativa que siguieron otras muchas ciudades. Franco elaboró la teoría de las dos guerras, la del Este, que era justa contra el enemigo jurado de la civilización cristiana, y la del Oeste, que era dudosa, aun si las democracias iban a luchar absurdamente, en su opinión, a favor del comunismo. No obstante, Franco había advertido ya antes que la guerra europea sería más terrible de lo que la imaginación alcanza, en sus palabras, y lo sería de modo realmente atroz en el frente ruso. La parte occidental no fue tan... O sea, no se cometieron grandes crímenes, los alemanes contaron con muchísima cooperación, etc. Bueno, Serrano Suñer, que era el ministro de Asuntos Exteriores, pues vio la ocasión de pagar la deuda prestada por Alemania en la guerra civil y más aún la ocasión de reforzar a la Falange uniendo al pueblo en torno a ella y a una empresa exterior. Así que propuso enviar voluntarios con el nombre de División Azul por el color de la camisa falangista. Pero claro, había muchos roces entre la Falange y el ejército. Y gran parte del ejército, y concretamente entre Serrano y el general Varela. Varela era un enemigo acérrimo de la Falange y quiso quitarle el protagonismo, abogando por enviar una división del ejército. Era completamente absurdo, ¿no? Serrano se indignó. Como no puede llamarse, como no puede ser, es una de las divisiones del ejército español. Porque si tal fuera, estaríamos en guerra con Rusia. Se necesita ser muy ignorante y muy irresponsable. Sí, realmente era eso. Al final se llegó a un compromiso. Se llamaría oficialmente División Española de Voluntarios con mandos profesionales. Pero en todo el mundo se la conocería como División Azul. En Alemania como Blaue Division, en Rusia como Galubaya Division, Inglaterra como Blue Division, División Bleu, en Francia, etcétera, ¿no? Por tanto, España participaría de forma limitada y no oficial en la guerra, formando la División 250 de la Wehrmacht. Y la mandaría Muñoz Grandes, que era de los pocos generales afectos a la Falange, aunque no a Serrano. El día 24, Serrano clamó ante una muchedumbre desde un balcón en la sede del movimiento en la calle Alcalá de Madrid: Rusia es culpable, culpable de nuestra guerra civil, culpable de la muerte de José Antonio y de tantos camaradas y soldados caídos en aquella guerra contra la agresión del comunismo ruso. Esta cuestión era falsa. En gran parte era falsa. La intervención soviética había alargado la guerra civil, más de 2 años, pero el causante mayor había sido un PSOE resuelto a imponer su revolución desde 1933. Este había sido el verdadero culpable de la guerra. Pero ya entonces el propio franquismo pues centraba todo en los comunistas, lo cual en aquellos momentos era real, porque el PSOE casi había dejado de existir, ¿no? El PSOE no ofrecía ningún problema, los comunistas sí. Pero de todas maneras, Rusia no era culpable de la guerra y de todo aquello era el PSOE. Y por eso, cuando llega la transición, el PSOE tranquilamente se presenta como el partido de los 100 años de honradez, que no tenía nada que ver con esas cosas. Bueno, los voluntarios en toda España triplicaron en pocos días los 18.000 previstos. O sea, una división alemana constaba de 18.000 hombres. Luego tuvieron que reducirlas después de
de diciembre, después de fracasar ante Moscú en diciembre del 41. La mayoría eran falangistas, incluidos 14 jerarcas, pero también había carlistas, otros, ¿no? Más algunos rusos emigrados y españoles de familia total o parcialmente alemana, que harían de intérpretes. Luego los aviadores formarían la Escuadrilla Azul y la motivación básica era, se podía señalar como devolver la visita soviética a España. España. Se esperaba una campaña rápida, como las de Francia o los Balcanes, lo cual excluye el pretendido maquiavelismo de Franco para liquidar a los radicales de la Falange. Vamos a mandarlos ahí que se mueran. No. Lo que estaban convencidos es que con un poco de mala suerte no iban ni a llegar para el desfile en Moscú. Era lo que creían todo el mundo. Bueno, los voluntarios seleccionados, que insisto eran una tercera parte de los que se presentaron, pues partieron por tren entre el agasajo de multitudes, ¿no? En Francia, en cambio, recibieron una acogida fría u hostil, ¿no? Porque, claro, allí había una gran cantidad de exiliados, ¿no? de la guerra civil, y una gran parte de la población pues era de sentimientos izquierdistas, ¿no? Pero en cambio cuando llegaron a Alemania pues las ciudades alemanas les tributaron una acogida verdaderamente entusiasta. Y así llegaron al centro de instrucción en Grafenberg, en Baviera, y la instrucción debía durar 3 meses, lo cual, claro, a los divisionarios les desalentó terriblemente porque creían que no iban a llegar. 3 meses no iban a llegar a combatir, ¿no? Así que Muñoz Grandes hizo abreviar la instrucción a 1 mes, aduciendo que casi todos los que estaban allí tenían ya experiencia militar en la guerra de España, y lo cual era verdad para la mitad de ellos, pero no para la otra mitad. Bueno, pues el 21 de agosto comenzó la marcha hacia el frente en tren hasta la frontera soviética y a pie desde ella. Esto fue una nueva desilusión, porque los voluntarios creían al ejército alemán muy mecanizado, pero no era verdad. La gran mayoría de sus divisiones se movía a pie, con los bagajes en carros de caballos y ahorrando el siempre escaso combustible. Porque, claro, un problema que tuvieron los alemanes todo el tiempo era la escasez de gasolina. De combustible. La división iba a recorrer 900 kilómetros andando, temiendo no llegar ni para desfilar en Moscú, mientras el mando alemán criticaba su escasa disciplina formal. Eran un tanto indisciplinados en el aspecto formal, nada más. El 26 de septiembre, ya cerca del frente, la división recibió la orden de retroceder y dirigirse a Leningrado. Este cambio, pues, disgustó, pero se debió a la concentración de fuerzas rusas en torno a Leningrado, que estaba amenazando al grupo de ejércitos norte. O sea, la invasión se produjo en 3 grupos de ejército, el norte, el centro y el sur, cada uno con su misión. El principal era el del centro porque su misión consistía en tomar Moscú. Por cierto que se produjo entonces, o sea, mientras avanzaban en aquellos meses, los alemanes conseguían una enorme cantidad de prisioneros, que en gran parte se debía a que Stalin ordenaba constantemente contraofensivas, que, como se ha señalado muchas veces, eran demenciales. Eran demenciales, pero consiguieron debilitar tanto a la Wehrmacht que cuando llegaron frente a Moscú ya no pudieron tomarla, ¿no? O sea que las cosas muchas veces es muy difícil juzgar, vale, ¿no? Bueno, pues un pueblo que se llamaba Vitebsk abordaron unos malos vagones rusos para un viaje muy lento y con un frío muy, muy intenso ya. Y en una estación, pues algunos grupos medios se amotinaron
devastando las casas próximas para obtener madera y calentarse, ¿no? Esto, claro, la disciplina prusiana no acababa de cuajar y no era la mejor carta de presentación para los alemanes. Sin embargo, otra cosa que molestaba mucho a los alemanes es que los españoles trataban con los judíos y con cualesquiera otros en contra de las normas, ¿no? Cosa que les Molestabas. Sí. No obstante, en Alemania prestaban a la división una atención muy especial, una atención mayor que a las unidades extranjeras, las otras, y les concedían privilegios como aplicar su propio código de justicia. El 3 de octubre, la radio alemana retransmitió el anuncio de Hitler de la entrada en línea de los españoles, entre unas ovaciones multitudinarias, ¿no?, congregadas en el Sportpalast de Berlín. Estas preferencias sugieren la esperanza que tenía Hitler de que España terminase por entrar en la guerra oficialmente. Es decir, los trataban, en fin, de una manera mucho más camaraderil, digamos. El 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, pues la División Azul se integró en el Grupo de Ejércitos Norte y se desplegó en Nóvgorod, situada en la orilla norte del lago Ilmen, y hacia el norte, a lo largo de 30 kilómetros de la margen izquierda del río Volkhov, que unía el lago Ilmen con el lago Ladoga. Nos quedan 5 minutos, don Pío. Bueno, tendremos que hablar más de esto, ¿no? Sí. Nóvgorod era la cuna de Rusia, bueno, junto con Kiev. Curiosamente fueron dos ciudades fundadas por los vikingos suecos, los varegos, que se eslavizaron muy pronto, ¿no? Y era además una ciudad, por eso, no menos simbólica que Leningrado. Era una zona insalubre, entre bosques espesos y pantanos, y los alemanes le llamaban el culo del mundo. Y algunas historias presentan aquel frente como tranquilo, pero fue tan movido y sangriento como el que más. O sea, se ha dicho de todo para quitar mérito a la División Azul. Bueno, el 19 de octubre un regimiento español cruzó el río Volkhov, que es un río que apenas se mueve, porque la diferencia de altura entre la Ladoga y el Ilmen es poquísima, ¿no? Y bueno, pues cruzó el río y marchó hacia el sur por la margen derecha, venciendo las resistencias hasta detenerse ante una formidable posición Muravievskaya. La batalla iba a durar 49 días. El ataque debía apoyar por el sur una ofensiva para completar el sitio de Leningrado, parte de la cual consistía en cortar por un pueblo que se llamaba Tikhvin la vía férrea hasta el Ladoga, por donde se suministraba suministraban bienes, alimentos, etcétera, municiones, pues a Leningrado, ¿no?, que estaba asediada, pero no rodeada. Una vez logrado esto, como se esperaba, pues las fuerzas derivarían hacia el sureste para proteger el flanco izquierdo del grupo de ejércitos centro, que era el encargado de tomar Moscú. Los españoles debían atacar desde Nóvgorod y desde el citado cruce del río, o sea, 25 kilómetros más al norte, y enseguida comprobaron las serias carencias de la Wehrmacht. No estaba preparada para el frío, que aquel año sería excepcionalmente crudo, ¿no? La División Azul se defendía mejor que sus vecinas porque había recibido prendas de abrigo de España, pero no bastaban para tales temperaturas. Los soviéticos estaban mejor equipados y además, sin dominar el aire, prevalecían en el aire, en la aviación, y empleaban a fondo su legendario poder artillero. O sea, los soviéticos tradicionalmente habían descansado mucho en la potencia artillera. Y por ello la Luftwaffe, o sea, la aviación alemana, y la artillería pesada se concentraron sobre el objetivo principal de Tikhvin, con lo cual desprotegían a otras unidades, entre ellas la española, y por falta de apoyo aéreo y artillero fracasaron los asaltos en Muravievskaya.
Desde ese momento fue preciso aguantar los contraataques rusos que en Nóvgorod fallaron ante la defensa española, pero obligaron al mando alemán a cancelar el avance desde allí. ¿Cuánto queda ahora? Pues un par de minutos, don Pío. Bueno, seguiremos con esto porque es una historia muy interesante. Como digo, en parte la recompongo novelísticamente. Sonaron gritos y golpes a la puerta. Y seguiremos con ello. Lo que interesa en este aspecto es, o sea, que quede bien claro que fue una división de voluntarios. Lo fue en todo momento de voluntarios. Por supuesto, algunos, pero eran 4 gatos, ¿no? Se presentaron, pues, para lavar sus culpas o las culpas de sus padres en la guerra civil, o con la intención de pasarse a los soviéticos. Pero estos fueron casos muy excepcionales. Claro. Un aspecto de la división fue que tuvo un número de deserciones bajísimo. Bajísimo, claro. A pesar de que la lucha era de una crudeza y de una dureza realmente excepcional. Y bueno, seguiremos entonces el próximo día con esta historia que yo creo muy interesante. Pues, don Pío, lo dejamos aquí con la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana a Informa Radio a 1 hora con la historia. Le mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos. Mil gracias.